Seguidamente invitamos a todos los integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil Violeta Parra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo director es Nehuen Tadela, que nos van a deleitar con diferentes interpretaciones, como ser Rum Rum se fue pa'l norte, Carnavalito del Duende, La Canastita, Contrapunto de Vidalas, Recuerdo del Pacaraí, Mis noches sin ti. La Asociación Cultural Paraguaya Guaranía, fruto de la raza, nace legalmente el 1 de agosto de 1994, con el fin de rescatar, difundir y promover la cultura paraguaya entre los paraguayos residentes en Buenos Aires, Argentina, en Buenos Aires y en toda la República Argentina. Guaranía, persiguiendo el sueño de don Oscar Mendoza y el de su esposa Francisca Figueredo, logra institucionalizar el 27 de agosto, día del nacimiento de José Asunción Flores, como el Día Nacional de la Guarania en Paraguay. En el año 2011, Guaranía logra que el decreto tuviera fuerza de ley en el Congreso Nacional. La misma lleva por número el 4310. En el marco de los festejos del Bicentenario paraguayo, Guaranía es reconocida por el Centro Cultural de la República, el Cabildo, con las medallas del Bicentenario por su constante aporte a la cultura y por la difusión de la guarania en el exterior. En el 2022, Guaranía se incorporó formalmente a la Mesa de Gestión Técnica de la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay, con miras a la presentación de la candidatura de la guarania como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. José Asunción Flores nace en Asunción un 27 de agosto de 1904, hijo de Magdalena Flores. Cerca de los 12 años, su madre lo lleva al director de la guardia cárcel con el objetivo de que ayudara a brindarle un oficio a su hijo y corregirlo de sus travesuras. Imagínense, 12 años. Todo empezó, dicen, por el robo de un pan. Flores era cartonero, lustrabotas y desde muy temprana edad y desde su sencillez intentó ganarse su sustento de vida. Cursó estudios de teoría y solfeo, ejecutaba trombón y violín. Su primera composición fue una polca, Manuel Gondra, en 1921. Manuel Gondra le sirvió como un padrino a don José Asunción Flores. En 1925 crea la guarania a partir de unos arreglos de la polca Maena Pareicuase de Rogelio Recalde. Su primera guarania fue Jejuí, después Arribeño Oresaí, India y Caatú, Panambiberá, Nerendapeayú y Paraguayupe. Fíjense ustedes las letras de don Manuel Ortiz Guerrero, a la cual José Asunción Flores ponía música, ¿no? Ese ritmo cadencioso, lento que caracteriza al paraguayo. Dice que el paraguayo es muy hay problemas en día. ¿Cómo anda fulano todo bien? No tiene un mango, no tiene que ir para partir, caído por la mitad, pero ahí pona. Y pona, madre coña mueita. ¿Para qué vamos a descomponer? Todo bien, el paraguayo siempre todo está bien. Eso es lo que reflejó José Asunción Flores en este ritmo lento que caracteriza al pueblo paraguayo, que tuvo dos grandes guerras, ¿no? La guerra de la Triple Infamia, la Guerra Alianza, y después la guerra del Chaco. Entonces habría que resurgir todo un país. Y hay que trasladarse a esa época de 1925. ¿Cómo estaba el Paraguay? ¿Cómo estaba el paraguayo? Que después de una grandeza de haber sido uno de los países con más progreso, fue diezmado, ¿no? Y su población casi aniquilada. Y que tengamos que grandes artistas nuestros se hayan ido y se hayan hecho desde aquí, desde Buenos Aires. Agradecemos al pueblo argentino por recibirnos, por cobijarnos, por darnos salud, trabajo, educación. Así que muchísimas gracias, pueblo argentino. Gracias, Argentina.
Muchos de nosotros llevamos más años aquí en estas tierras que en nuestro propio país y el desarraigo duele. El desarraigo lo calmamos un poco con estos actos culturales donde nos encontramos los paraguayos y disfrutamos un poco de nuestra música, de nuestras comidas típicas y del encuentro del hablar el guaraní, ¿no? Que hace poco estábamos celebrando también el Día del Idioma Guaraní. Y así depende de cada uno de nosotros que se conozcan nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Tenemos muchas cosas para mostrar. Tenemos una ganadora del Grammy, nada más que nada menos como Berta Rojas, como concertista, una de las mayores concertistas de guitarra que tenemos. Gracias a Juan Pío Barrios, no hay conservatorio en el mundo que no estudie las obras de Juan Pío Barrios para que un chico se reciba en un conservatorio o sea un gran guitarrista. Fíjense ustedes, tuvimos a don Arsenio Erico, uno de los mejores jugadores del mundo. Fue un paraguayo. Y que miles de paraguayos en el exterior aquí se hicieron independiente gracias a que el saltarín jugaba en Independiente. ¿Es así o no es así? Tenemos muchas cosas del cual sentirnos orgullosos. Y uno de ellos es nuestro género musical, en este caso la guaraña. Invito a un integrante de la orquesta que nos hable y nos ahonde un poco de los temas que van a interpretar. Yo escuché a alguien leyendo por ahí Bueno, comenzaremos este concierto con la guaranía, recuerdos de Ipacaraí. La letra es de Zulema de Virquín y la música de Demetrio Ortiz. Zulema de Virquín y Demetrio Ortiz. Brindamos un fuerte aplauso a los integrantes. Hay 35 chicos integrantes de esta orquesta juvenil. Fuerte aplauso para ellos. Junto al agua azul
ustedes lo que es una orquesta infanto juvenil de Buenos Aires esté tocando nuestra guaraña, recordando nuestro lago azul del Pacaraí. Ahora tocaremos Mi noche sin ti, del compositor Demetrio Ortiz. Fue su primera canción compuesta y registrada. Además, es la guaraña más versionada de la historia. de don Demetrio Ortiz. Continuamos tocando la canción de Chile, Rum Rum se fue para el norte, de la compositora Violeta Parra, quien es muy importante para nosotros porque la elegimos para nombrar nuestra orquesta. Con ustedes, la orquesta Violeta Parra.
Ahora tocaremos Contrapunto de Vidales, de un autor desconocido. Pertenece a las recopilaciones de Lea Valladares, en el pueblo de Belén, Catamarca, Argentina. Este género musical se llama Vidal. Que también no se conoce su autor y fue recopilada por Lea Valladares. Esta canción es un guayno. Contamina
concierto tocaremos Carnavalito del Duende, del compositor salteño Gustavo Cuchi Leguizamón. El género musical es carnavalito, género que pertenece a nuestro país, Argentina. Fuerte los aplausos. Son niños haciendo música, lo más lindo que puede haber. El director a cargo, Nahuel Tadela, muchísimas gracias. Orquesta Infanto Juvenil Violeta Parra de la ciudad de Buenos Aires. Adelante, por favor. Seguidamente escuchamos al presidente de la Asociación Cultural Paraguaya Guaraní, señor Arturo Gómez Arias. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenos días ya. Gracias por estar presentes. Bueno, Miguela, gracias. Ya ella contó un poco la historia de Guaraní, una idea que nació de Oscar Mendoza, de su esposa Francisca, doña Chiqui, y que continúa a través de los años. Feliz yo de verlos, porque estamos. También un poco triste porque invitamos a mucha gente, pero que no están, así que se lo han perdido. Con Nahuel nos conocimos a través de contactos y empezamos a soñar esta posibilidad de firmar un convenio, un acuerdo. Gracias a la doctora María Antonella Ortiz, de la Fundación Demetrio Ortiz, que nos cedió las partituras de 3 guarañas. Yo soy interpretado 2, soy Recuerdo de Ipacaraí y Mi Noche Sin Ti, de Demetrio Ortiz. Y vamos
a firmar un convenio de trabajo para que ellos incorporen este nuevo género musical que ellos no conocían la guaraña, para que empiecen a tocar guarañas en los conciertos de aquí en adelante. Así que un aplauso para eso. Terminamos. Bueno, muchas gracias, Nehuen. Gracias, chicos, por este trabajo. ¿Cuánto fueron? 2 meses de trabajo, más o menos. Los arreglos de Nehuen hicieron de que hoy sonara tan lindo como sonaba. Así que muchas gracias. Y bueno, de aquí en adelante a seguir tocando guaraní, ¿sí? En los eventos. Invito a Nehuen para que dé unas palabras, que nos cuentes un poco tu historia, tu trabajo, lo que haces. Y desde ya, nuevamente, gracias. Bueno, buenas tardes primero. Nosotros, como le contaba a Arturo, somos una orquesta infantil juvenil de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Es muy lindo el trabajo porque, como ven, hay chicos de muy distintas edades, hay chicos muy chicos, de 10 años, o algunos menos incluso, y chicos de 17, 18. Y tocan todos juntos. Nosotros damos el espacio como para que aprendan el instrumento que ellos quieran, que les llame la atención. Nosotros les proveemos del instrumento y obviamente de las clases, les enseñamos a tocar. Y lo que es lindo es que rápidamente podemos dar conciertos todos juntos. Así que eso es un muy lindo trabajo, la verdad. Bueno, nada, agradecer un poco acá a la asociación y a Arturo la invitación a participar de este evento. Los arreglos van a quedar en nuestro repertorio. Hoy no pudimos hacer el tercero, que es el de India, pero que ya está hecho y también va a ser incorporado a nuestro repertorio habitual. Así que bueno, sin demasiado más que agregarles, darles las gracias y vamos a cerrar con de nuevo Recuerdos de Ipacaraí y ya nos estaríamos yendo. Gracias. Un último detalle que antes no lo hicimos, vamos a agradecer acá a nuestros 3 cantantes que hubo el día de hoy, a Belu, que cantó Recuerdos de Ipacaraí en la fila, y a Maru y Milena, que están acá atrás. Cállate. Que cantaron Carnavalito de Belén.
de ustedes, nuestra guaraña sonando en una orquesta infanto-juvenil de la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mientras ellos dejan el escenario, vamos a anunciar después a una querida compatriota, querida por la institución y por la colectividad, como es Felicia Caballero. Mientras, digo yo, ¿no? Podríamos armar una orquesta infanto-juvenil aquí en Buenos Aires con hijos de paraguayos y paraguayos. Para eso necesitamos a veces ese nexo de las instituciones diplomáticas.